Durante ese mismo año, ascendió al trono con la intención de continuar las conquistas emprendidas por Nabopolassar. Una de las conquistas decisivas de Nabucodonosor fue Jerusalén. Dios utilizó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, en varias ocasiones durante este periodo, 607-586 a.C., los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico. Nabucodonosor lideraría sus ejércitos contra Judá, hasta sitiar Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío. Tomaron a miles de judíos como prisioneros, dejando Jerusalén en ruinas. Durante estas deportaciones del pueblo judío, Daniel también sería llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia, Dios lo honraría grandemente. En el capítulo 2 de Daniel vemos que, después de interpretar un sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, Daniel fue engrandecido, recibió muchos honores. ¿Por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal babilónico imperio a la misma hora en que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue expulsado de entre los hombres? Comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas como las de las aves. Bienvenido, querido oyente. ¿Quieres saber cómo, cuándo, dónde y por qué Nabucodonosor se convirtió en un animal salvaje? Muy bien, abre tu Biblia, ponte cómodo y veamos juntos la locura de Nabucodonosor. Antes de profundizar en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Empecemos. Nabucodonosor II fue el rey de Babilonia, bajo cuyo reinado el imperio neobabilónico alcanzó su máximo esplendor antes de ser anexado al imperio persa. Nabucodonosor es recordado especialmente como un gran restaurador y constructor de templos y edificios públicos, como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y un sigurat identificado por algunos como la Torre de Babel bíblica en Irak. Nabucodonosor es considerado uno de los mejores reyes de su historia. Nabucodonosor era hijo del general caldeo Nabopolassar, quien se proclamó soberano de Palestina, Siria, Mesopotamia y Elam después de la caída de Asiria. De esta manera se estableció un nuevo imperio sobre los restos del entonces moribundo imperio asirio. Nabucodonosor logró asegurar el control de estas latitudes al derrotar a los egipcios en la batalla de Kish en el año 605 a.C. Después de la muerte de su padre durante ese mismo año, ascendió al trono con la intención de continuar las conquistas emprendidas por Nabopolassar. Una de las conquistas decisivas de Nabucodonosor fue Jerusalén. Dios utilizó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, en varias ocasiones durante este periodo, 607-586 a.C., los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico. Nabucodonosor lideraría sus ejércitos contra Judá, hasta sitiar Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío. Tomaron a miles de judíos como prisioneros, dejando Jerusalén en ruinas. Durante estas deportaciones del pueblo judío, Daniel también sería llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia, Dios lo honraría grandemente. En el capítulo 2 de Daniel vemos que, después de interpretar un sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, Daniel fue engrandecido, recibió muchos honores y grandes regalos, convirtiéndose en gobernador de toda la provincia de Babilonia y líder supremo de todos los sabios de Babilonia. Algún tiempo después, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño similar al primero, y ningún sabio de Babilonia pudo interpretarlo. Sin embargo, Daniel pudo darle la interpretación. Leamos Daniel 4, donde Nabucodonosor, el rey,
declara a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra el relato de lo que Dios había hecho por él. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios y su reino eterno. Es asombroso cómo Nabucodonosor, al final de su vida, desea dar testimonio del Dios del cielo a todos los habitantes de la tierra. Lo hace a través de un edicto imperial que inicialmente circuló ampliamente en su reino, y que más tarde el Espíritu Santo llevó a Daniel a incluirlo como parte inspirada de las Escrituras. Asumimos que Daniel incorporó la escritura de un rey pagano porque sirvió para dar gloria a Dios, pero también porque sabía que el cambio producido en el rey era auténtico y más allá de toda duda. El deseo de Nabucodonosor de dar testimonio del Dios del cielo, a quien finalmente llegó a conocer personalmente, es admirable. Lo hace con todos los medios a su disposición. ¿Cuánto tenemos que imitar este deseo? Con esto, hay 3 reconocimientos que Nabucodonosor hace de Jehová Dios y lo que ha hecho por él. Satanás tiene un gran interés en mantenernos en un silencio antinatural sobre las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho por nosotros. Si observamos las Escrituras Sagradas y también los libros de historia, encontramos que Nabucodonosor fue un gran rey en Irak, considerado uno de los mejores reyes de su historia. Pero en este capítulo reconoce que el reino de Dios era aún mayor y que su dominio era completamente único, ya que era un reino eterno. Pero antes de la prueba, el reposo de Nabucodonosor era el falso reposo de los impíos. Dios pronto lo sacudió de su falsa seguridad. Notemos que Nabucodonosor estaba tranquilo y floreciente, es decir, estaba en un tiempo de paz y prosperidad. Este fue un período en su vida cuando ya había conquistado numerosas naciones y había llevado a cabo una inmensa construcción de Babilonia. Como atestiguan numerosos restos arqueológicos, podríamos decir que era un tiempo bien merecido de paz y prosperidad después de los grandes esfuerzos realizados. En estas circunstancias se nos presenta la apariencia de un hombre sin gracia que no acude a Dios hasta que otros refugios le fallan. Y, como vemos una vez más, enfrentado al fracaso de sus adivinos, este rey pagano y politeísta tuvo que reconocer que necesitaba la ayuda de Jehová, el Dios de los judíos. Dicho esto, a continuación, leeremos los detalles del sueño que Nabucodonosor narró a Daniel. Leamos desde el versículo 10 hasta el 18. Estas fueron las visiones en mi cabeza mientras estaba en mi cama. Parecía ver en medio de la tierra, y en cuanto a él, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por la palabra de los santos. La resolución es para que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, y establece sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Entonces, Beltsasar, declárame su interpretación, ya que todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. El sueño representaba a un árbol que crecía con la hierba del campo, como los bueyes, pero el árbol debía ser cortado y atado a la tierra con una atadura de hierro y bronce. Luego, el sueño cambia y el árbol se convierte en un hombre al que se le da el corazón de una bestia, y se comporta viviendo con otras bestias, mojándose con el rocío del cielo y comiendo hierba de la tierra. Ese estado duraría un período de 7 tiempos que probablemente indica 7 años. El propósito de todo lo que el sueño predijo era para que los vivientes supieran que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que usó a ciertas personas como canales para hacernos conocer su maravilloso plan. Veamos la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Leamos desde los versículos 19 hasta el 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estuvo asombrado por casi 1 hora, y sus pensamientos lo inquietaron. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te inquietes por el sueño ni por su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Mi señor, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para aquellos que te odian. El árbol que viste que creció con la hierba del campo como los bueyes, será cortado.
Con el rocío del cielo y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que sepas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar el tocón de las raíces del mismo árbol en la tierra, significa que tu reino permanecerá firme para ti una vez reconozcas que el cielo gobierna. Por lo tanto, oh Rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tu iniquidad con una actitud respetuosa. El profeta Daniel declaró que habría preferido que el sueño se refiriera a sus enemigos. Mi Señor, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para aquellos que te desean mal. La situación en la que se encontraba Daniel no era fácil. El mensaje que tenía que comunicar al rey, proveniente de Dios, implicaba que él sería degradado al nivel de una bestia. Requería un valor excepcional para darle una interpretación completa del sueño, pero Daniel era un fiel profeta que no temía por su vida. Encontramos un caso muy similar en el profeta Ezequiel cuando utiliza la misma metáfora del árbol para describir el orgullo de Asiria. Lo encontramos en Ezequiel 31, 3, 14. También en ese caso, el hecho de ser elevado en altura y tener levantada su cima entre densas ramas hacía que su corazón se elevara con su altura. El profeta Isaías capturó perfectamente los pensamientos del rey de Babilonia. Leamos Isaías 14, 13, 14. Tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo, pondré mi trono en lo alto, iré delante de la nube y seré semejante al Altísimo. La vid del árbol identificado con una bestia y como explica Daniel, todo esto prefiguraba que Nabucodonosor sería removido de su posición de autoridad en su reino y sería expulsado del palacio para vivir como un animal entre las bestias del campo hasta que pasaran 7 tiempos. En ese tiempo, el rey viviría como un loco. Los médicos describen esta enfermedad mental como zoantropía, que hace que la persona reaccione y se comporte como un animal. Aunque este es un juicio divino que abandonó su reino, él sigue siendo el Altísimo y tiene todo dominio en el reino de los hombres. Dios iba a mostrarle a Nabucodonosor que él era quien gobernaba. La prueba sería que su reino le sería devuelto cuando reconociera que el cielo gobierna, expresión para referirse a Dios sin usar su nombre. Esto sería sin duda un hecho milagroso porque en todos los reinos y en el mundo de la política siempre hay rivales ansiosos por ascender. Pero para que Nabucodonosor entendiera que era verdad, la voz de Dios vino desde el cielo en la misma hora y le dijo: Rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado y te expulsarán de entre los hombres. Tu morada será con las bestias del campo. Te alimentarán como a los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue expulsado de entre los hombres. Comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El otro aspecto es que los testimonios que nos han llegado de tiempos antiguos confirman que la fama que tenía Babilonia, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba ampliamente justificada. Los reyes que precedieron a Nabucodonosor solo se encargaron de hacer conquistas, pero él, además de continuar en esa misma línea, también se destacó como el gran constructor de Babilonia. Según antiguos testimonios, la ciudad tenía más de 5 kilómetros cuadrados de tamaño y estaba protegida por una muralla exterior, de un ancho que permitía que 4 carros circularan de frente. Después de eso, descubriría que todo seguía igual, aunque durante ese tiempo no habían podido contar con él para nada. Y en segundo lugar, ya que razonaba y se comportaba como una bestia, Dios iba a hacerlo verdaderamente una en todos los sentidos. Así que, en la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue expulsado de entre los hombres. Comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Por su actividad gubernamental entre el 582 y el 575 a.C.,
Este silencio es impactante, especialmente teniendo en cuenta cómo a los líderes de Oriente Medio les encanta trumpetear sus logros egocéntricos y ocultar sus vergüenzas. Por lo tanto, podemos concluir que el juicio contra el rey Nabucodonosor fue real. Se le dio la oportunidad de humillarse y no lo hizo. Ahora Dios lo humilló, y la experiencia fue mucho más severa de lo que hubiera sido si Nabucodonosor se hubiera humillado. Quizás debido a su posición real, sus caminos son verdaderos y sus caminos justos, y puede humillar a aquellos que caminan en la soberbia. Queridos oyentes, Nabucodonosor no pudo liberarse de su locura hasta que Dios señaló el fin del tiempo. Luego tuvo la oportunidad de humillarse y levantar sus ojos al cielo. Después de 7 años, Nabucodonosor volvió en sí y bendijo al Altísimo. De alguna manera, la mente del rey aún conservaba ocasionales momentos de lucidez y en uno de ellos levantó sus ojos al cielo, lo que es una manera de decir que reconoció la soberanía absoluta de Dios, quien habría aprovechado la situación.